Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy vamos a estar revisando lo que son las noticias más importantes de Genshin Impact, mientras de fondo tenemos un gameplay del nuevo evento Sombras de Nieve y Polvo que está actualmente activo en Genshin Impact. Ahora sí, comencemos con las partes más importantes que vi esta semana, las noticias más importantes, y comencemos diciendo que Shenhe va a ser el personaje 5 estrellas de la versión 2.4 y Yujin va a ser la 4 estrellas. Además de esto también va a estar llegando nuevas misiones de citas, en este caso van a ser para Ningguang y Yujin, lo que de alguna u otra forma pues al final de cuentas son protogemas gratis. De igual forma también va a llegar por fin en Kanomiya, que según los mismos leakers va a estar cerca de la isla Watatsumi, por lo tanto puede ser parte de lo que es Inazuma. También va a llegar el rerun tanto del rito de la linterna como de Windstrace. El evento del rito de la linterna se ve que va a ser el evento principal o el más importante de la versión 2.4, y va a haber otro evento que va a ser relacionado a la alquimia con Timeo. Van a llegar las skins tanto de Ningguang y de Keqing. Va a haber un evento de excursión, Kichiboshi, y la tienda Electro Sigil. Regresando a lo que va a ser los banners de esta nueva versión, al parecer el primer banner va a venir con Shenhe y Yujin. Como ya dijimos, Shenhe siendo la 5 estrellas y Yujin siendo la 4 estrellas. Además, según leakers como Ubacha o Genshin Intel, dicen que probablemente pueda haber reruns, un rerun doble, al igual que en esta versión, pero por el evento que va a ser de Liyue, probablemente sea en este caso de Xiao y de Ganyu. Así que quienes no la hayan tenido a ninguno de estos dos, que son muy buenos TPS, es el momento para ir a buscarlos. De igual forma, en este evento de lo que es el rerun del rito de la linterna, va a llegar la parte de la skin nueva de Ningguang, que va a ser gratis, y la skin de pago, que va a ser la de Keqing. Además de las skins, como el rito de la linterna pasado, que pudimos obtener un personaje 4 estrellas gratuito de Liyue, en este al parecer también va a ser lo mismo. Y vamos a poder obtener un personaje 4 estrellas gratuito de Liyue, pero incluso de los que al parecer se podrían conseguir va a ser Yanfei y la propia Yujin, que va a salir en esta versión. Lo cual pues de una u otra forma dejaría genial, sería bastante bueno porque ya tendrías asegurada a Yujin, personaje de lanza Geo 4 estrellas según los propios leaks. También van a llegar algunos cambios en lo que es la parte del abismo. Por ejemplo, en el piso 11, si mal no recuerdo, en la última sala, en la sala 3, la parte 2, según los propios leakers, va a llegar en esta ocasión o va a ser modificado y va a salir la manifestación del trueno. El pájaro del trueno que tenemos que derrotar para subir a los personajes de Inazuma es, al parecer, para la 2.4 va a ser el enemigo final en la sala número 11. Esos son a grandes rasgos las noticias que han estado saliendo. De igual forma, hubo un pequeño, por parte también intencionado de Genshin Impact a través de Twitter, que dijeron que se pudo haber malentendido y pudo haber dicho que probablemente haya un triple rerun. Sería muy malo porque según los propios leakers, Ubacha creo que si mal no fue el que dijo que qué pasaría si hubiera un rerun de Zhongli. Sería, creo que, bastante malo para la mayoría, no hay suficientes protogemas. Un rerun doble lo veo bastante probable, sobre todo de Xiao y de Ganyu. Si Genshin quiere dejar pobre a la comunidad, es lo más probable, y luego con Shenhe siendo el primer banner, creo que sería bastante malvado de su parte, pero es muy probable lo que hagan. Un triple rerun no creo que lo hagan en una sola versión, siendo honestos. Tienen que dejar otro personaje así de potente y así de importante como lo es Zhongli, que si no lo tienen es mejor ir realmente al escudo de Zhongli, y desde el bufo que ha tenido es un personajazo. Así que lo más seguro es que sí haya rerun doble, al menos para mí. Pensándolo de manera fría, sería lo más lógico que puedan hacer. Así que díganme en comentarios si están listos para un probable rerun de Xiao y de Ganyu, además de la salida de Shenhe, que si de ser así, la verdad creo que va a dejar a varios
a varios, me incluyo probablemente bastante en la pobreza, porque son personajes muy estéticamente muy bonitos y además se ve que son bastante fuertes. Xiao y Ganyu comprobados, Shenhe hasta que no salga lo veremos. Ahora, como ya han estado ustedes viendo en pantalla, hemos estado haciendo un gameplay de lo que es el evento de Sombras de Nieve y Polvo. Como les dije, recomendado llevarse personajes de tipo Pyro, les van a ayudar bastante. Y aquí vamos a hacer la parte justamente donde tenemos que ir a pelear con varios enemigos. A la vez que recuerden, están siendo bufeados por la tormenta. Pues ahora sí que de nieve, ¿no? Se supone. Si quieren que sea más fácil, si mal no recuerdo, las piedras rojas, no recuerdo ahorita el nombre, las pueden ir pues farmeando para tener ustedes un bufo. Aquí se supone que ya vamos llegando a lo que es la localización. Sí, aquí están ya estas partes. Y ya nada más es de activar el mecanismo y empezar a darle. En general no es muy difícil. Si llevas ahora sí que un equipo más o menos decente, realmente no es difícil hacer esta parte. Y pues es para hacer lo que son los muñecos de nieve como tal. Y bueno, ya estamos aquí para crear lo que es el segundo muñequito de nieve que se acaba de desbloquear. Estamos ya juntando lo que son las partes, las manos, la cabeza, el gorrito, la bufanda, los ojos y posteriormente la nariz. Esto nos va a ayudar también para tener los suficientes monedas e intercambiarlos por lo que es los materiales de refinamiento que están activos hasta el día de hoy. Y poder tener la espada que es 4 estrellas gratuita a rango 3. Si mal no he entendido el invento, nada más hasta ese rango se puede. Posteriormente se desbloquearán las segundas partes. Si te gustó el video o aprendiste algo, suscríbete, dale like y comenta. Gracias.